La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. El líder mencionó que era hora del segundo juego. Todos en la vecindad entraron en pánico al saber que no se trataban de juegos inocentes. Todos corrían peligro al estar participando ahí, así que intentando pedir piedad, se ve como la Chilindrina se arrodilla en el suelo. En ese momento el líder dijo: el siguiente juego se llama Panal. Lo que tienen que hacer en esta segunda prueba será desprender con un alfiler la figura que aparece en la galleta. La dificultad es que si la figura es rota, el participante será eliminado. El tiempo será de 5 minutos. Que empiece el juego. Desde los departamentos salieron los enmascarados y les dieron a elegir entre 4 cajitas que tenían en su interior una galleta con una figura al azar. Entre ellas figuraban un círculo, una estrella, un triángulo y un paraguas. Doña Clotilde se negaba a elegir uno. Rápidamente fue apuntada por un arma, así que estando todos en la obligación de escoger, se ve cómo empiezan a tomar uno. El chavo se alegró al ver que le había tocado un triángulo. Doña Florinda vio que tenía una estrella. Kiko tenía un círculo. Los demás, mientras abrían sus cajas, iban alegrándose a excepción de Patty y el profesor Girafales. A ambos les habían tocado el paraguas. Gloria intentó cambiar de galleta con su sobrina, pero rápidamente le advirtieron que si una vez más hacía eso, sería eliminada. Con la angustia en la cara de todos, el juego empezó. El ambiente por la concentración de los vecinos era muy tenso. Repentinamente se escucha como Doña Clotilde dice que terminó. Uno de los enmascarados se acercó y efectivamente vio que había terminado sin falla alguna. Doña Florinda le pidió algún consejo. Doña Clotilde dijo que trate de raspar rápidamente los bordes de la figura. Patty le suplicaba que la ayuden. Sin embargo, todos iban siendo vigilados y eso estaba prohibido. Don Ramón terminó y le dijo a la Chilindrina que tenga mucho cuidado y se concentre más. Gloria en todo momento miraba con mucha preocupación a su sobrina mientras avanzaba. Lastimosamente, al prestarle más atención a Patty, descuidó lo que hacía. Sin querer queriendo había roto la figura que le había tocado. Con uno de los enmascarados acercándose hacia ella, se ve cómo acaban con su vida. Patty quedó estática y choqueada ante lo que había ocurrido. El profesor Girafales no soportó que hagan nuevamente algo así, y poniéndose de pie logró golpear a uno de los súbditos. Tras ser advertido y no habiendo respetado las reglas, se ve como uno le dispara en el pie. El profesor cayó con mucho dolor al suelo. El líder, tomando la palabra nuevamente, dijo: esta vez fue solo una advertencia. El próximo que intente hacer lo mismo, terminará siendo retirado sin vida en un cajón. Solo les queda 2 minutos. Terminen de una vez. El chavo y la Chilindrina pudieron terminar. Patty sin ayuda no pudo lograrlo. Ella fue eliminada. El profesor con mucho dolor agarró nuevamente su galleta, viendo que le faltaba mucho y al ser de los que le tocó el paraguas, sabía que todo estaba perdido. Repentinamente escuchan como Ñoño dijo: lamiendo la galleta pueden hacer la masa más delgada. De esa forma será más fácil extraer la figura sin romperla. El señor Barriga, Kiko y Doña Florinda pudieron terminar siguiendo los pasos de Ñoño. Quedaban solo 30 segundos y el profesor seguía intentando. Al faltar 20, el profesor dijo que ya le quedaba poco por extraer. Cuando estaba en el conteo regresivo, se ve como el profesor logró sacar el paraguas perfectamente. Con el dolor y la sangre que no dejaba de brotar del impacto en su pie, el profesor se quedó con mucho dolor en el suelo. Por fin el segundo juego había terminado. Lastimosamente cobró 2 vidas más. Don Ramón, la Chilindrina, el chavo, Kiko, Doña Florinda, el profesor Girafales, Doña Clotilde, Ñoño y el señor Barriga eran los sobrevivientes. Repentinamente el líder entre risas empezaba a felicitarlos. Él creía que con ese juego, muchos más perecerían. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa, así que ordenando que limpien todo, se ve como los 2 cuerpos sin vida fueron retirados del patio. Todos estaban asustados sin saber cómo escapar de esos retorcidos juegos. El líder, tomando la palabra, dijo: teniendo la pista libre, es hora del tercer juego, pero esta vez hagamos algo mejor. He visto que están colaborando mucho entre ustedes. Eso fue algo que le quita emoción al juego, además que están quedando demasiados. El siguiente juego dejará evidencia de lo que son capaces de hacer por sobrevivir. Este juego se llama Agrupados. En esta vecindad hay varias viviendas. Lastimosamente para ustedes solo 3 de las 4 puertas del patio principal podrán ser abiertas. Cuando se diga un número, esa cantidad de personas deberán ingresar por cada puerta. Si uno queda fuera, será eliminado. Solo tienen 30 segundos para agruparse. Si no toman una decisión y acaba el tiempo, serán eliminados. Algo que agregar es que no intenten nada cuando estén adentro. Hay mucho personal armado en cada vivienda que está dispuesto a disparar. Sin más que agregar, que comience el juego.
Todos empezaban a mirarse con mucho temor, ellos eran 9 y solo habían 3 puertas que podían ser usadas, nadie sabía cuál sería el número que dirían, repentinamente se escucha el número 3, al mirarse y contar, todos podían salvarse, don Ramón, la Chilindrina y el Chavo se fueron juntos, Kiko, doña Florinda y el profesor Girafales hicieron lo mismo, ñoño, el señor Barriga y doña Clotilde también entraron a una vivienda, al verse todos salvados, la Chilindrina se reía porque decía que todo estaba siendo demasiado fácil, al escuchar que podían salir, se ve como todos salen alegres a excepción del profesor quien sabía que en la siguiente ronda todo podría cambiar, tras un silencio de 1 minuto, se escucha el siguiente número, este era el 2, al ser 9 y solo haber 3 puertas, sabían que solo 6 se salvarían y otros 3 quedarían eliminados, el profesor diciendo que mantengan la calma, se ve como doña Florinda agarra a su hijo y sin escucharlo se lo lleva a una vivienda, don Ramón dijo que eso no era justo, ella decidió salvarse sin pensar en los demás, el señor Barriga agarrando a su hijo ñoño también hizo lo mismo, doña Clotilde con lágrimas en su rostro decidió sentarse en el suelo, ella dijo que sería una de las sacrificadas, el profesor dijo que haría lo mismo, don Ramón mirando con mucha pena a su hija le dijo que debía ser fuerte, la Chilindrina no quería aceptar eso, le decía que ambos podían ir juntos, don Ramón mirando con mucho dolor a su hija le dijo que el Chavo era un menor y que él no merecía acabar su vida ahí, la Chilindrina rogándole que piense mejor, se ve como solo faltaban 10 segundos, don Ramón agarrando a ambos se los llevó hacia uno de los hogares que quedaban, cerrando la puerta, se escuchan varios disparos en el lugar. La Chilindrina y el Chavo lloraban dentro de la vivienda, del cual habían sido salvados por don Ramón, al abrirse la puerta, solo ven un enorme charco de sangre en el suelo, la Chilindrina no dejaba de llorar por su padre, mientras el Chavo veía con mucha cólera a doña Florinda y al señor Barriga quienes decidieron tomar acciones antes de dialogar, en ese momento se escuchan las risas del líder mientras dice que el tercer juego acabó. La Chilindrina al ponerse de pie, decidió quedarse con el Chavo porque ya no confiaba en nadie más, sin tiempo a poder respirar, se escucha como el líder dice, esta vez todo se puso muy intenso, eso es lo que queríamos desde el principio, así que empecemos de una vez con el penúltimo juego, esta prueba es muy sencilla y al quedar 6, deberán dividirse en 2 grupos, la estrategia la verán ustedes, este juego se llama la cuerda, se les entregará una enorme cuerda que estará marcado en medio, ustedes deberán sujetar y jalar hacia sus respectivos lados, para evitar que el equipo contrario los haga cruzar la línea que estará dibujado en el suelo, el primero que haga llegar a uno de sus rivales hacia el lado contrario ganará, todo el equipo que pierda será eliminado, solo tendrán 1 minuto para la elección de equipos, que empiece el juego. Doña Florinda agarró a Kiko sin soltarlo y dijo que ambos estarían en el mismo grupo, el Chavo y la Chilindrina no pensaban separarse, ñoño y el señor Barriga se veían sin saber qué hacer, al ver que el tiempo avanzaba y no tomaban decisión alguna, se ve que el señor Barriga se va hacia el lado de doña Florinda sin cruzar palabra alguna con su hijo, ñoño con mucha pena se unió al Chavo y la Chilindrina, doña Florinda empezaba a reírse porque sabía que al tener al señor Barriga de su lado era una victoria segura, ya tomando la cuerda por ambos lados, se ve como el juego empezó, ñoño, el Chavo y la Chilindrina trataban de jalar pero era en vano, el señor Barriga tenía más fuerza que todos ellos juntos, Kiko y su mamá jalaban hacia su lado y poco a poco el equipo contrario empezaba a ceder, ñoño no podía soportar más, doña Florinda reía al ver que estaban perdiendo, repentinamente, se ve como la fuerza que tiraba hacia su lado se detuvo, el señor Barriga dejó de jalar y se quedó parado, doña Florinda empezaba a sentir como iba siendo llevada, ñoño, el Chavo y la Chilindrina jalaban con más fuerza, el señor Barriga diciéndole a su hijo que sea una buena persona, se ve como empuja a doña Florinda, ella al perder el equilibrio rápidamente se cayó, Kiko al no contar con la fuerza suficiente, es arrastrado y su pie cruzó la línea dibujada en el suelo, con los enmascarados llegando hacia ellos, se escuchan varios disparos. ñoño quedó devastado al ver que su padre sacrificó su vida, la estrategia que hizo para salvarlo fue algo que no esperaba, el Chavo y la Chilindrina se miraban con mucha pena, de la unión entre vecinos que existía ya no quedaba nada, con unas risas de fondo se puede oír como el líder dice, ¿quién hubiera imaginado que ustedes llegarían al juego final? Esperemos que los sacrificios no sean en vano. Repentinamente ven como una especie de humo empezaba a salir del techo, al ser cubierto por eso, todos perdieron el conocimiento.
Al pasar varios minutos, los tres despertaron muy mareados, asombrados veían que frente a ellos habían dos enormes cajas, el líder explicándoles el juego final les dijo: La prueba final para ustedes, será algo que seguramente ya lo han jugado antes, se llama saltar la cuerda, como el mismo nombre lo dice, ustedes deberán saltar mientras las dos enormes figuras moverán la cuerda, ustedes empezarán desde la ubicación de uno de ellos y terminarán llegando al otro, el que sea tocado por la cuerda será eliminado, verán que no es difícil, sin embargo, solo tendrán 5 minutos para superarlo, sin más que agregar, que empiece el juego final. Al ser reveladas las cajas pudieron ver las enormes figuras, en sus manos se colocó una cuerda, en ese momento el tiempo comenzó a correr, mientras la cuerda empezaba a girar, ñoño tenía mucho miedo porque con el peso que él contaba sabía que no podía saltar tan alto como el juego lo requería, el chavo mirando el tiempo le dijo que practique junto a él, el chavo saltaba pero ñoño casi no podía, no se elevaba tanto, la chilindrina viendo que el tiempo avanzaba decidió ser la primera, ella estaba dispuesta a demostrar que debía hacer o no, así que ya estando lista empezó a avanzar saltando, no parecía complicado, sin embargo, mientras avanzaba la velocidad de la cuerda iba en aumento, poniéndose nerviosa se había dado la vuelta para regresar, sin poder hacerlo, se ve como la cuerda topa contra su pierna haciendo que ella caiga, los enmascarados acercándose hacia ella, se ve como la eliminan frente a los dos participantes, el chavo y ñoño quedaron atónitos al ver lo que le habían hecho a la chilindrina, ñoño se negaba a avanzar, sabía que de todos modos perdería, así que se quedó sentado, el chavo viendo el reloj le dijo que no haga que el sacrificio de su padre haya sido en vano, él dio su vida por la tuya, ñoño entrando en razón comprendió que el chavo tenía razón, poniéndose de pie decidió avanzar, ñoño entró al juego, él saltaba con mucho esfuerzo, todo lo hacía por su padre, el chavo empezó a saltar detrás de él, ñoño iba por buen camino pero al llegar a la mitad, empezaba a sentir que sus piernas le fallaban mientras la respiración iba siendo más agitada, el chavo le decía que no se rinda, lastimosamente ñoño no pudo aguantar más y trató de avanzar sin saltar la cuerda, un disparo a larga distancia acabó con su participación, el chavo se vio manchado por la sangre de ñoño, sin poder detenerse, continuó saltando porque sabía que si paraba sería su fin, así que al llegar hacia el cuerpo de ñoño, tuvo que pisarlo y al elevarse pudo avanzar gran parte del juego, solo faltaban 20 segundos, el chavo empezaba a saltar mientras no dejaba de pensar en sus vecinos, entre lágrimas pudo completar el juego, cayendo al suelo se veía como no paraba de llorar, tras encenderse todas las luces se escucha como el líder dice: Felicidades, eres el ganador de estos juegos, al haber sido 13 participantes y ser el único sobreviviente, has ganado la cantidad de $650,000, en estos momentos procederán a dormirte, y cuando despiertes verás todo el dinero contigo en una casa abandonada en medio de la nada, no trates de buscarnos porque todo será en vano, el comercial que vieron en el televisor fue un video que lanzamos al aire tras tomar todas las señales televisivas, la dirección en donde mandaron sus cartas, ahora es un lugar que se está incendiando, no hay rastro de nosotros siempre innovamos nuevos métodos de reclutamiento, trata de ser feliz con el dinero que ganaste, fuiste el segundo participante ganador de estos juegos, esto recién empieza y poco a poco haremos que todo sea mucho más grande, estos inocentes juegos sacan lo peor del ser humano, y es algo que nos satisface, participante, es hora de que empieces a dormir. Con el humo rodeando toda la vecindad, se ve como el chavo es retirado por los enmascarados. Tras las marcas por todos lados de lo demencial que fueron los juegos, se ve como la vecindad empieza a ser quemada, lo que un día fue un lugar lleno de risas y unión, fue derrumbado por completo, cuando se trata de sobrevivir, los seres humanos demuestran sus verdaderos rostros.